Bombazo en la Fórmula 1. Lo que empezó como un cumpleaños secreto terminó en un encuentro que sacudió los cimientos del paddock. Lewis Hamilton no solo le regaló un casco a Franco Colapinto, le reveló un secreto oscuro que podría reescribir la historia de la Fórmula 1. ¿Qué le dijo exactamente? Suscríbete si quieres enterarte de toda la verdad detrás de este misterio y no perderte ni un solo detalle del futuro de la Fórmula 1. Barcelona despertó con una energía diferente aquel día. El paddock, como siempre, estaba lleno de técnicos, pilotos, ingenieros y rumores. Pero había algo más en el aire, algo que trascendía la competencia habitual, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Y ese algo giraba en torno a Franco Colapinto. Con apenas 22 años, el argentino ya había demostrado que no es solo una promesa, sino un verdadero contendiente. Sin embargo, ni él mismo estaba preparado para la sorpresa que el destino, y uno de los más grandes de la historia de este deporte, le tenía reservada. Lo que ocurrió fue tan inesperado como poderoso. Lewis Hamilton, el 7 veces campeón mundial, decidió sin cámaras, sin avisos, sin marcas detrás organizarle una celebración secreta a Franco Colapinto. Sí, lo habéis oído bien. Hamilton, el mito viviente, el hombre que redefinió lo que significa ser piloto de Fórmula 1, tomó la iniciativa de enviar un mensaje silencioso pero contundente. Y lo hizo a su manera, lejos de los focos, pero con un impacto que resonaría en todo el paddock. Imaginaos el momento. Franco estaba completamente concentrado en sus simulaciones, en las reuniones técnicas, en las conversaciones con su equipo, cuando de repente un asistente de Hamilton lo intercepta con un mensaje escrito a mano. Termina el día. Pásate por el Hospitality de Mercedes. Es tu cumpleaños. Al principio, Franco pensó que todo era una broma. Recibió el mensaje de forma inesperada, un papel escrito a mano que parecía casi una nota clandestina, alejada de cualquier protocolo o formalismo que suele acompañar a la Fórmula 1. Su mente, centrada en la rutina habitual de trabajo, apenas tuvo tiempo para procesarlo. Sin embargo, algo en su interior, una mezcla de curiosidad y de esa intuición que tienen los pilotos para anticipar lo que está por venir, le impulsó a dar el paso. En silencio, sin hacer preguntas y con esa cautela respetuosa que le caracteriza, Franco caminó hacia el corazón del equipo rival, el Hospitality de Mercedes. Sabía que, en ese mundo donde cada movimiento suele ser público, lo que estaba a punto de encontrar no podía ser un simple malentendido. Al cruzar la puerta, se encontró con un ambiente completamente diferente a lo que esperaba. Las luces del lugar estaban atenuadas, creando una atmósfera íntima y acogedora. La decoración era sobria, alejada de los excesos, pero con un toque de elegancia que dejaba claro que cada detalle había sido cuidadosamente pensado. En el centro de esa escena estaba Lewis Hamilton. Con una sonrisa franca y sincera, el 7 veces campeón mundial lo esperaba con una naturalidad que parecía casi irreal. Era el mismo Hamilton que todos conocemos en la pista, pero sin la coraza de las cámaras ni los compromisos comerciales. Allí, simplemente estaba como un piloto que reconoce y respeta a otro. Detrás de Hamilton, una tarta blanca con detalles en celeste y negro se alzaba como un símbolo inesperado. El número 22 coronaba el pastel, un guiño directo al cumpleaños de Franco y, al mismo tiempo, un recordatorio sutil de que cada año en la vida de un piloto es un paso más hacia la grandeza. Lo que Franco presenció no era una fiesta ostentosa ni un espectáculo para la prensa. No había discursos preparados ni cámaras transmitiéndolo en directo al mundo. Era algo mucho más profundo. Un gesto de respeto y, sobre todo, de reconocimiento. Era el momento en el que dos generaciones del automovilismo se encontraron sin barreras, sin los flashes, sin el bullicio habitual. Solo dos pilotos, uno que ya lo ha ganado todo y otro que apenas está comenzando su historia en la Fórmula 1, compartiendo un instante que, aunque breve, tenía el peso de una validación silenciosa pero poderosa. Hamilton, con su presencia y su gesto, dejaba claro que la verdadera grandeza no siempre se mide en trofeos o podios. A veces, se demuestra en los pequeños actos que quedan grabados en la memoria colectiva del paddock. Y esa noche, Franco Colapinto entendió que lo que estaba viviendo no era un simple festejo, sino una señal inequívoca de que su nombre ya empezaba a resonar en las conversaciones más importantes de este deporte. Durante aquella velada íntima y cuidadosamente orquestada, Hamilton no dejó ningún detalle librado al azar. Más allá de la atmósfera acogedora, de la iluminación tenue y de la calidez que se respiraba en cada rincón del Hospitality, el verdadero centro de la noche no era la tarta ni las figuras que pasaban a saludar. Era el mensaje que Lewis quería transmitir. Hamilton,
Un hombre que ha vivido todas las presiones imaginables en la Fórmula 1 y que sabe perfectamente lo que significa estar en la cúspide de un deporte tan exigente, se tomó el tiempo para hablar con Franco de una manera franca y personal. Sin rodeos, sin frases prefabricadas. Le habló de su humildad, de ese rasgo tan escaso y valioso en un mundo donde el ego suele ser más grande que el talento. Le habló también de su ética de trabajo, de cómo se había ganado el respeto no a través de declaraciones grandilocuentes ni gestos públicos, sino a través de horas interminables de preparación y un compromiso que va más allá de lo que se ve en la pista. Hamilton, que sabe mejor que nadie que el verdadero trabajo se hace cuando las luces están apagadas, no necesitaba más para identificar en Franco esa chispa tan especial. Pero quizás lo que más impresionó a quienes estuvieron presentes fue la manera en que Lewis habló de la presión. De esa carga invisible que los pilotos de Fórmula 1 deben aprender a manejar desde muy jóvenes, como un segundo motor que siempre está al límite. Habló de la presión que puede destrozarte si no sabes cómo convertirla en combustible. Y reconoció que Franco, con su serenidad y su forma de procesar cada desafío, parecía haber encontrado ese equilibrio que muchos tardan años en comprender. En un momento en el que la conversación parecía fluir como un susurro, Hamilton bajó aún más la voz y dijo algo que heló la sangre de los pocos testigos allí reunidos. Me recuerda a mí cuando empezaba. Era una frase sencilla, pero viniendo de un hombre que ha conquistado 7 títulos mundiales y que ha visto pasar a decenas de jóvenes promesas, cada palabra pesaba como un trofeo. Ese reconocimiento no era solo una comparación, era una declaración de respeto. Una forma de decirle a Franco que, en su mirada, ya había algo de grandeza. Y esa validación, en un entorno donde todo se mide, todo se valora y todo se cuestiona, fue como un sello invisible, un pasaporte que lo colocaba en otra categoría, aunque nadie lo dijera abiertamente. La noche avanzaba y la atmósfera se volvía cada vez más cargada de significado. Fue entonces cuando llegó el brindis, un momento que en cualquier otro contexto podría haber sido un simple gesto ceremonial. Pero no en esta ocasión. Porque cuando Hamilton se puso de pie y levantó su copa, todos entendieron que lo que estaba a punto de decir trascendería el instante. Fue breve, como es su costumbre, pero directo. Con esa calma que lo caracteriza, miró a Franco y, con voz clara y firme, pronunció las palabras que sellaron la noche. En cada generación aparece alguien que tiene eso que no se puede enseñar, que no se fabrica, y Franco lo tiene. Lo veo cada vez que lo escucho hablar del coche, del equipo, de la carrera. No lo dejéis solo, no lo frenéis. Este chico puede cambiar la historia. Ese momento tan corto y tan contundente fue suficiente para que el silencio llenara la habitación. Las miradas se cruzaron, cómplices, conscientes de que lo que acababan de escuchar no era un simple elogio ni una cortesía social. Era una declaración de intenciones, un mensaje para todos aquellos que tuvieran oídos para escuchar. Franco Colapinto, ese joven argentino que hasta hace poco era solo una promesa más, había sido señalado por uno de los más grandes como un futuro capaz de escribir su propia leyenda. El aplauso que siguió a las palabras de Hamilton fue más que un gesto de cortesía. No fue un simple reconocimiento educado ni un cumplido social para llenar el silencio. Fue, en realidad, la confirmación de algo que muchos en la sala ya empezaban a intuir: que Franco Colapinto no es solo una promesa más en el mar de jóvenes talentos que pululan por el paddock, sino una fuerza real, tangible, que está empezando a ser reconocida por aquellos que saben distinguir lo ordinario de lo extraordinario. En un ambiente como el de la Fórmula 1, donde cada gesto y cada palabra tienen un valor medido al milímetro, ese aplauso fue un acto de validación que no necesitó cámaras ni titulares. Fue un lenguaje silencioso, compartido entre los que entienden lo que significa mirar a un piloto y ver algo que no se fabrica, algo que no se compra. Fue un reconocimiento tácito, pero inequívoco, de que Franco ya está dejando de ser la joven promesa para convertirse en un hombre que merece respeto y atención. La noche siguió avanzando y, uno a uno, comenzaron a aparecer figuras clave del paddock. Lando Norris, siempre atento a lo que ocurre más allá de su propio box, pasó a saludar con esa sonrisa suya que combina simpatía con la astucia de un piloto consolidado. Oscar Piastri, meticuloso y reservado, también se acercó, consciente de que las alianzas y las señales de respeto en la Fórmula 1 pueden ser tan decisivas como las décimas de segundo en la pista. George Russell, siempre elegante en su porte y en su manera de hablar, se tomó un momento para compartir algunas palabras con Franco, sabiendo que en ese tipo de encuentros, cada frase puede ser un ladrillo más en la construcción de una carrera sólida. Y, quizás lo más sorprendente, Max Verstappen, el campeón vigente,
el piloto, que no suele perder tiempo con protocolos, apareció para ofrecer un saludo breve pero cargado de significado. Un gesto que, viniendo de alguien que no regala elogios, tenía el peso de un guiño de respeto entre gladiadores. Pero, a pesar de las figuras que se sumaban a la velada, todos sabían, y se notaba en las miradas, en los silencios compartidos, que el centro de esa noche era Franco Colapinto. Él era el epicentro de una celebración que, aunque disfrazada de un cumpleaños, era en realidad un reconocimiento colectivo. Un momento en el que el respeto se manifestó no solo en las palabras, sino en los gestos, en las miradas cómplices, en la manera en que cada piloto y cada ingeniero ajustaba su tono al dirigirse a él. Para sellar ese instante, para que quedara grabado no solo en la memoria, sino también en un objeto físico cargado de simbolismo, Lewis Hamilton le entregó a Franco un casco firmado por él. Pero no era cualquier firma. Era una dedicatoria grabada en la visera, un mensaje silencioso que hablaba más fuerte que cualquier declaración pública. Ese casco no era solo un regalo. Era un símbolo. Era una manera de decirle a Franco: lo que estás construyendo ya tiene el sello de los grandes. Sigue adelante, porque ahora ya formas parte de una historia que trasciende lo individual. En un deporte donde la memoria es efímera y las leyendas se construyen vuelta a vuelta, ese gesto fue la confirmación de que Franco Colapinto ya no es solo un nombre que suena en los márgenes. Es una historia que está empezando a escribirse con el aval silencioso de aquellos que entienden que el respeto, en la Fórmula 1, no se pide, se gana. Cuando terminó la noche, Franco salió al paddock vacío, con el casco firmado en una mano y la respiración todavía cargada de la intensidad de lo que acababa de vivir. Era un momento de quietud en un lugar donde, normalmente, no existe el silencio. El paddock, ese escenario de ruido constante y actividad frenética, estaba en calma. Sus pasos resonaban en un eco que lo acompañaba como un testigo invisible de lo que había sucedido. Caminó unos metros, solo, con ese paso medido y concentrado que caracteriza a los pilotos que saben que cada detalle, incluso el más pequeño, puede marcar la diferencia. Se detuvo frente a la recta principal, la misma que durante el día es un espectáculo de velocidad y rugido de motores, pero que en ese instante era una franja de asfalto tranquila y casi sagrada. Franco levantó la vista y respiró profundamente. Era como si en ese momento entendiera, de manera casi instintiva, que lo que acababa de ocurrir no era un simple festejo, no era una anécdota para contar en el futuro. Era algo más grande, porque lo que había vivido esa noche no era un cumpleaños, era un pase de antorcha. Esa sensación, poderosa y casi solemne, lo invadía mientras sostenía el casco que le había regalado Hamilton. No era solo un objeto firmado, era un símbolo. Era un mensaje silencioso que le decía que lo que está construyendo ya tiene la aprobación de uno de los más grandes. Y para un piloto joven que ha peleado cada escalón con esfuerzo y sacrificio, ese reconocimiento no es un simple halago. Es un impulso, una responsabilidad, un cambio de perspectiva que puede redefinir toda su carrera. La noche había terminado, pero el significado de lo que ocurrió estaba apenas empezando a expandirse. La mañana siguiente, el paddock volvió a despertar con la misma precisión de siempre. Mecánicos ajustando piezas, ingenieros revisando datos, periodistas buscando historias. El sonido de los generadores, el aroma a combustible y la tensión en el aire regresaron como si nada hubiera pasado. Pero algo era diferente. Los rumores comenzaron a volar como pólvora. En un deporte donde cada susurro puede transformarse en una noticia global, la velada privada que Lewis Hamilton había organizado para Franco Colapinto se convirtió, en cuestión de horas, en el tema de conversación. Nadie tenía imágenes oficiales. No hubo transmisiones en directo, ni cámaras que documentaran cada instante. Pero eso solo aumentaba la fascinación de quienes escuchaban el relato. En cada rincón del paddock, las preguntas eran las mismas. ¿Qué había dicho Hamilton? ¿Por qué ese gesto? ¿Qué significa para el futuro de Franco Colapinto? Los rumores se tejían como una red invisible que unía a todos los que, de una forma u otra, entienden que en la Fórmula 1 no existen casualidades. Ingenieros que habían trabajado toda la noche revisando simulaciones se detenían para intercambiar impresiones. Representantes y agentes ajustaban estrategias, conscientes de que ese gesto podía cambiar las dinámicas de las negociaciones futuras. Incluso pilotos veteranos, que rara vez prestan atención a las historias que no les involucran, empezaban a mirar a Franco con un nuevo respeto. Porque aunque no había fotos, aunque no había vídeos oficiales, el hecho de que un 7 veces campeón mundial como Lewis Hamilton decidiera, en medio de la vorágine de un gran premio, organizar una celebración privada para un piloto joven,
Tenía un peso que ninguna cámara podría capturar. Era un mensaje en clave, uno que todos los que viven de la Fórmula 1 sabían decodificar perfectamente. Franco, por su parte, mantuvo la serenidad. Esa mañana llegó al box con la misma calidez y profesionalidad que le caracterizan. Saludó a cada miembro del equipo, escuchó atentamente las indicaciones, revisó los datos técnicos como si nada hubiera cambiado. Pero quienes le conocían bien notaron algo diferente. Había en su mirada una determinación aún más profunda. No era arrogancia ni vanidad. Era la certeza silenciosa de que lo que estaba construyendo ya no era solo un sueño personal. Era una trayectoria que ahora llevaba impreso un sello de respeto y validación. Y eso, en un deporte tan brutalmente competitivo, puede ser la chispa que encienda una carrera o que la transforme en leyenda. Porque lo que Franco entendió en ese paseo solitario por el paddock vacío, frente a la recta donde los sueños se miden en milésimas de segundo, es que la historia no la escriben solo las victorias. La historia se escribe también en esos gestos silenciosos que tienen el poder de cambiarlo todo. El aire en el paddock, cargado de rumores y miradas cómplices, parecía susurrar lo mismo. Lo que ocurrió anoche no fue solo un cumpleaños. Fue un acto de respeto. Fue la validación silenciosa de un joven piloto que está dejando de ser solo una promesa. Y aunque la vida en la Fórmula 1 continuó con su precisión habitual, para Franco Colapinto, ese instante marcó un antes y un después. Un momento que, aunque no figure en las estadísticas, ya es parte de la memoria colectiva del deporte. La historia, que había nacido como un gesto íntimo, casi secreto, tardó apenas unas horas en filtrarse más allá de los muros del paddock. Y cuando lo hizo, fue como una descarga eléctrica que sacudió al periodismo deportivo internacional. La noticia no fue revelada por comunicados oficiales ni a través de conferencias de prensa. No hubo publicaciones en redes, ni declaraciones programadas. Y, sin embargo, todos los medios especializados comenzaron a hablar de lo mismo, casi al unísono, como si una señal invisible hubiese activado las redacciones de todo el mundo. En Inglaterra, la cuna de la Fórmula 1 moderna, los principales portales no tardaron en etiquetar lo sucedido como una conexión generacional. Los diarios deportivos más prestigiosos hablaban de un gesto histórico entre Hamilton y Colapinto, y comenzaban a explorar la idea de que el británico, normalmente reservado y selectivo, había visto en el argentino no solo talento, sino una continuidad, una afinidad emocional y técnica que no se había dado con ningún otro joven piloto en los últimos años. En Italia, la reacción fue todavía más poética y apasionada. Los medios del país que idolatra a Ferrari no dudaron en hablar de un sucesore spirituale. Para muchos analistas de la prensa italiana, lo que Hamilton hizo fue más que un reconocimiento, fue una especie de nombramiento tácito. Una transferencia emocional. Un acto de validación que, sin decirlo abiertamente, estaba consagrando a Franco Colapinto como algo más que una joven promesa, como el elegido. El piloto que podría redefinir una era. Y en Argentina, simplemente explotó. Los programas deportivos interrumpieron sus rutinas habituales para dedicar bloques enteros a la historia. Las radios repitieron el suceso una y otra vez, y las redes sociales convirtieron el nombre de Franco en tendencia nacional durante más de 24 horas. El país, que desde Fangio sueña con volver a tener un campeón en la categoría reina, interpretó el gesto de Hamilton como una señal casi mística. Como si, de pronto, el automovilismo argentino volviera a entrar en el escenario principal del mundo con un representante validado por la propia historia viva de la Fórmula 1. Las consecuencias se extendieron rápido. Excampeones del automovilismo local, periodistas veteranos y hasta antiguos compañeros de Franco en karting aparecieron en los medios para contar anécdotas, repasar sus inicios y trazar una línea directa entre el niño que corría en el kartódromo de Buenos Aires y el joven piloto que ahora compartía un momento inolvidable con uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero mientras la prensa ardía y la historia cruzaba fronteras, dentro del equipo Alpine el efecto fue igual de inmediato, aunque mucho más silencioso. En el seno del equipo, donde cada minuto está planificado y cada decisión se mide con precisión quirúrgica, la noticia fue un golpe de realidad. El gesto de Hamilton no podía ser ignorado, no por su contenido emocional, sino por lo que implicaba estratégicamente. Cuando un ídolo de la talla de Lewis dirige su atención, y su respeto, hacia un piloto joven, todo cambia. Flavio Briatore, viejo zorro de la Fórmula 1 y actual referente de Alpine, entendió de inmediato el alcance de lo que estaba ocurriendo. Su experiencia le decía que estos momentos no son casuales ni inocentes. Que cuando un fenómeno cultural como Hamilton hace algo así, hay que moverse con rapidez.
Y así lo hizo. Ordenó duplicar las sesiones de simulador para Colapinto. No era un castigo, ni siquiera una exigencia. Era una inversión. Una manera de acelerar el proceso que hasta entonces se estaba llevando con cautela. Reorganizó el cronograma de prensa del equipo, dándole mayor visibilidad a Franco en los medios, sabiendo que en ese momento la opinión pública global quería escucharle, quería saber más de él. Pero, sobre todo, Briatore dejó claro, puertas adentro, que a partir de ese día Colapinto ya no era simplemente el piloto joven del equipo. Ya no era el novato que estaba aprendiendo. Ahora era una figura, un activo estratégico, un piloto que había sido señalado por uno de los más grandes y que, por tanto, debía ser tratado con la seriedad, la protección y la responsabilidad que eso implicaba. Esa mañana, el trato hacia Franco cambió sutilmente. No hubo fanfarria ni aplausos en los pasillos del garaje. Pero los ingenieros le prestaban aún más atención, los estrategas lo escuchaban con otro nivel de concentración, y los patrocinadores comenzaban a preguntar por él. La validación externa había activado una transformación interna. Y ese tipo de transición, cuando ocurre en la Fórmula 1, puede marcar la diferencia entre una carrera prometedora y una leyenda en formación. En cuestión de horas, Franco Colapinto dejó de ser solo un joven con talento para convertirse en una figura en construcción. No por las estadísticas, no por un podio o una victoria, sino por algo mucho más difícil de obtener: el respeto silencioso de los que hacen la historia. Franco no hizo alarde. Llegó al box, saludó con la misma calidez de siempre y se puso a trabajar. Pero algo estaba diferente. No era distracción, era enfoque puro, como si esa noche con Hamilton no lo hubiera mareado, sino reordenado por dentro. Porque Franco sabe que todo este reconocimiento solo sirve de algo si lo transforma en rendimiento. Sabe que ahora lo miran como un futuro campeón y que esa dualidad, ser joven pero ser ya observado como un veterano, es el mayor desafío que un piloto puede tener. Amigos, lo que ocurrió en Barcelona no es un simple capítulo más. Es el inicio de algo más grande. Es la confirmación de que cuando los grandes del deporte señalan a un joven como el futuro, los demás escuchan. Y nosotros estaremos aquí para contároslo. No olvidéis suscribiros al canal, darle a like y compartir este vídeo si queréis que sigamos trayendo historias tan impactantes como esta. Nos vemos en la próxima carrera.